absolutamente claro que la destrucción de la democracia en ese país es un plan que arrancó muy desde el principio y que Chávez lo tenía muy claro cómo lo iba a hacer, llegando gradualmente hasta el punto en el que estamos ahora. Entonces, Ricardo, es que de acuerdo, yo con ese punto no puedo compartirlo, pero comparto el espíritu del Trino, que es hacer el recordatorio de que la izquierda tiene que tener un compromiso con la democracia y lo celebro, ¿no? Como colombiano. Luis Ernesto, 8 minutos. El comunicado es tibio y el Trino del presidente es tibio. Por fortuna. Es que la diplomacia se hace así. Si la diplomacia se hace de manera altisonante, con gritos, pues ¿para qué diplomacia? Para eso están las armas, para eso están otras maneras de resolver los conflictos. Y recordemos de dónde venimos. Venimos de una diplomacia altisonante, que fue la de Iván Duque, que terminó en una ruptura total de relaciones con Venezuela. ¿Y quiénes sufrieron realmente? Pues los colombianos que están en la frontera. Pensemos en los colombianos que viven en la frontera, que no les conviene tener una relación rota, tampoco le conviene al país no poder tener cooperación, por ejemplo, en temas de economías criminales que rondan en la frontera. Entonces, la ruptura total con Venezuela, por más que reconocemos todos acá que en Venezuela hay una dictadura, que se están robando las elecciones, etcétera, pues lo que más le conviene a Colombia es esa posición tibia, y yo creo que debería, y en esto coincido con María Consuelo, debería aplaudirse que haya una posición de defensa de la democracia, pero no una posición de ruptura y de desconocimiento del régimen dictatorial de Maduro. Pero si hablar de la magia de Chávez es posición tibia. ¿Eso le parece tibio a usted, Luis Ernesto? Hablar de la magia. Pues es que la tibieza, ¿en qué consiste, Paola? La tibieza consiste en decir: aquí no hay izquierda cobarde, entonces rechazamos su posición, señor Maduro, aquí defendemos la democracia, pero de una vez le echamos un guiñito a Chávez. Y Chávez, la única magia de Chávez fue haber destruido su país. Lamentablemente sumió a su país en la pobreza, en la destrucción de la democracia. Pero mire, Ricardo, no puedo dejar de ver algo que en medio de semejante situación es difícil, casi que increíble. Y es que es posible que en Venezuela, aunque hoy realmente, insisto, pareciera increíble, es posible que Maduro salga del poder si esos 13 candidatos juegan bien sus cartas. Lo que nos mencionó aquí nuestro entrevistado sobre lo que ocurrió en Barinas, donde inscribieron un candidato en el estado de Chávez. Es que Chávez, ese era su bastión electoral, y perdieron allá, y perdieron 2 veces haciendo todas las triquiñuelas. Y la razón es que han podido cooptar muchas instancias del poder público, la Procuraduría para inhabilitar candidatos a discreción, la rama judicial también, pero aparentemente todavía no tienen el control sobre la maquinita que cuenta los votos. Entonces es posible, porque si no, ¿por qué tendrían tanto miedo, Ricardo, a inscribir a María Consuelo? Si la maquinita que cuenta los votos la controlaran, ¿por qué no simplemente tumbarían al Estado, al pueblo venezolano, como lo están tratando de tumbar a través de la inhabilitación? Hoy es evidente la debilidad y la desaprobación galopante de la gestión de Nicolás Maduro. Solamente por eso lo hacen, pero ¿que se han robado elecciones? No quedan muchas dudas. Pero Enrique Márquez cree todavía en la maquinita. En 2012, cuando muere Hugo Chávez, hubo seguramente fraude. El ganador para muchos era Enrique Capriles contra Nicolás Maduro. Capriles no quiso emprender esa pelea, pero que hubo fraude, seguramente hubo fraude. No vamos tampoco a hacernos los inocentes. Paola. Pues y la candidatura de Lloris en teoría no pudo ser por un fallo informático precisamente de esa Carreta. autoridad. Pues es que es tan difícil saber qué es lo que está pasando. Pero Paola, realmente. ¿usted tiene dudas de que no la dejaron inscribir porque era la candidata María Corina Machado? No, claro, pero precisamente lo que nos estaba ahorita diciendo Enrique Márquez es que él todavía cree en esa maquinita de la que hablaba Luis Ernesto, que todavía cree que es fiable y que va a demostrar los resultados tal y como son. No obstante, supuestamente fue por un repentino fallo informático que no dejaron escribir la candidatura de Lloris. En cualquier caso, me quedo pensando que a mí sí no me parece tibia la respuesta del presidente Petro cuando habla de la magia de Chávez, que tal vez si estamos hablando de lo que se debería hacer en diplomacia, que yo no soy ningún experto
experta será María Consuelo, pues tal vez lo mejor era quedarse callado, como hizo Luis Ignacio Lula da Silva después, a quien también le dicen precisamente que es parte de esa izquierda, ¿cómo es que le dice? Tibia. Izquierda cobarde. Sí, Paola, yo cobarde. me habría quedado solo con el comunicado, sin el Claro, como hizo la Cancillería brasileña, porque si a alguien le caía ese sablazo era directamente a Lula da Silva más que al propio Gustavo Petro. ¿Y qué hicieron? Se quedaron callados. Pero eso de salir a decir que la Aurelio, Chávez, 8 5 minutos. ¿A cuenta de qué? Ricardo, cuando Sí. uno lee como esos trinos o esas declaraciones del presidente Petro, se acuerda de Carlos Gaviria. Carlos Gaviria decía, la izquierda no tiene apellidos ni tiene calificativos al lado. La izquierda es o no es. Y empiezan a hacerse una serie de matices y de cosas que realmente impide cualquier, digamos, análisis serio de qué se está tratando. Entonces ya vamos en izquierda cobarde o izquierda no cobarde. No, la izquierda es una sola, es una izquierda que quiere plantear un cambio a la sociedad, que quiere plantear la soberanía de las naciones, y yo creo que en eso Chávez no fue un ejemplo. Chávez no fue un ejemplo para la izquierda de América Latina. Por supuesto que cometió grandes errores y sobre todo un error muy grande, que todavía sigue siendo un legado que practica Maduro. Es que Chávez se enfrentó a clases medias y a clases de producción nacional que precisamente lo desligaron de un proyecto nacional y democrático. Yo creo que aquí hay que ir más profundo que meros asuntos formales o epítetos que desfiguran totalmente la idea de lo que estos países requieren. En ese sentido, pues me parece absolutamente desafortunado todo, lo de Maduro y lo de Petro, los dos, en el mismo costal, porque la verdad es que ninguno de los dos le está haciendo un buen favor a una izquierda auténtica, nacional y 8-7, democrática, mire, que une a la sociedad para poder salir adelante. para los optimistas que creen que sí es posible sacar a Nicolás Maduro del poder por las urnas, todo empieza con la selección de los candidatos. El CNE se mete y decide cuál es el candidato de la oposición. Vienen las amenazas, vienen los atropellos, viene el desestímulo al voto o viene la necesidad de que la gente vote para seguir con el club, con el mercado, con el puesto. La estructura está tan bien montada que Ricardo, si de no ser por la existencia de una candidatura muy sólida de la oposición, que no dejaron inscribir, porque no dejaron inscribir ni a María Corina Machado ni a la señora Corina Lloris, entonces tienen la posibilidad lamentablemente de que la gente se desestimule, de que la gente no salga a votar o de que la gente vote por Maduro por necesidad. Esa ha sido toda la maniobra a lo largo de estos años, Daniel. Ricardo, pero más allá del análisis histórico que hacen de cómo comenzó esto con Chávez, cómo rompió las reglas democráticas, etcétera, la pregunta ahora es qué viene con el trino de Gustavo Petro. Es como él siempre escribe para que lo interpreten, dejando un doble mensaje, etcétera. Lo que queda acá es básicamente preguntarse si viene, digamos, un rompimiento o un conato de rompimiento de las relaciones entre Colombia y Venezuela por el hecho de lo que está haciendo Nicolás Maduro. Yo me atrevo a decir que no, que Gustavo Petro va a seguir apoyando el régimen antidemocrático de Nicolás Maduro, la dictadura de Nicolás Maduro, que pretende, digamos, cercenar la posibilidad de voto, de la posibilidad de lanzarse de un candidato de la oposición. Ese trino de Gustavo Petro es como para calmar los ánimos de los otros países latinoamericanos que se han pronunciado en contra de lo que ha hecho Maduro, pero él en el fondo no se va a pronunciar de fondo contra Nicolás Maduro ni directamente contra las decisiones que está tomando Nicolás Maduro, que claramente está tomando unas decisiones antidemocráticas, no permitiendo que haya un candidato de la oposición en las próximas elecciones. Álvaro, para finalizar, 8-9 minutos. Ricardo, el comunicado puede ser lento y tibio porque si no lo fuera, arriesgaría muy seguramente una ruptura de relaciones. Hay países que pueden hablarle duro a Venezuela porque están lejos y Colombia no es uno de esos países. Mire el ejemplo de los Estados Unidos. El gobierno Biden está en profundo desacuerdo con Netanyahu, pero no sale a condenarlo públicamente porque la relación entre esos dos países es especial y es crítica para Estados Unidos y no puede arriesgar un rompimiento. Para Biden es costosísimo, interna e internacionalmente, lo que está haciendo Netanyahu. Y sin embargo tiene que manejarlo con mucho más prudencia que otros países. Para Colombia es facilísimo condenar a Israel, no le pasa nada. Estados Unidos, la gran potencia, tiene mucho que perder en esa relación. Y es que el interés nacional de Colombia no está
en defender los principios democráticos de Venezuela porque tiene una cantidad de relaciones prácticas. Ya se intentó ese camino de los derechos humanos y de los valores democráticos y no funcionó. Eso atornilló a Maduro y perjudicó a los venezolanos y a los colombianos. Una posición de Colombia más competente diplomáticamente y más sofisticada puede ayudar más a los venezolanos y a los colombianos a manejar el problema tan grave que es un gobierno como el de Maduro. Sí. Y el tuit, pues lo que está haciendo es comparando a Maduro con Chávez, que es lo que más le duele, para decirle que la izquierda cobarde realmente es la de Maduro. Pero claro, pues que asume el costo grande Petro otra vez en ese tema de aparecer, de defender a Chávez, que al final pero al final es lo que piensa. Pero pues lo que está haciendo es golpeando a Maduro. Claro, pero al final eso es lo que piensa genuinamente. Gustavo Petro fue quien trajo inicialmente a Colombia a Hugo Chávez y lo ha considerado uno de sus grandes referentes en política en América Latina. 8:11 minutos, ya regresamos en Mañanas Blue. Crisis política y diplomática entre Colombia e Israel, luego de que el presidente Gustavo Petro anunciara el rompimiento de las relaciones si ese Estado no cumple con la resolución de Naciones Unidas del Consejo de Seguridad sobre un alto al fuego en la Franja de Gaza. La respuesta muy dura del canciller israelí, que acusó al presidente Gustavo Petro de estar apoyando a los asesinos y violadores de bebés de Hamas y que eso es una vergüenza para el pueblo colombiano. Reflexionemos sobre la siguiente pregunta: ¿se puede acabar el amor en un matrimonio? Claro que se puede acabar, sobre todo si no ha sido cuidado, regado y abonado. Ahora yo te hago la pregunta: ¿se puede volver a amar? ¿Se puede revivir ese amor? Por supuesto que sí, sobre todo porque hay una historia bonita entre las dos personas, ¿verdad? Hay un pasado, hay un día en el que se enamoraron, hay un momento en el que el uno al otro se ayudaron y fueron compañía. Revivir esos momentos nos puede hacer resolver esta pregunta: ¿realmente se acabó el amor? ¿O será mejor que los afanes de la vida, ¿no? Los dolores sin sanar, esas heridas que van quedando por ahí, han ido apagando la llama? Mujer, antes de tomar la decisión de divorciarte, yo te recomiendo que analices si fue que se acabó el amor y ya no está, o si es que está tapado entre otras cosas, entre los problemas del día a día, y puede ser que puedas volver a amar, no solo a tu pareja, sino a ti. Te hago esa pregunta: ¿cómo estás amándote a ti misma? ¿Cómo te sientes tú contigo misma? Por eso en mi libro El arte de ser esposas te invito a conocerte, a reconocerte. Hay un ejercicio aquí que te lo voy a dejar y es: dibújate a futuro. ¿Cómo es esa mujer del futuro? ¿Cómo sueña ser? Y ahí tú puedes ver si quieres estar sola o si quieres estar con ese hombre que tal vez sí es el amor de tu vida. En Blue le ponemos cara a la radio. El senador de los Verdes, Fabián Díaz, radicó la esperada ponencia alternativa de la reforma a la salud, que dice él es el intento por un consenso entre opositores y gobierno. Uno podría decir que entre la reforma del gobierno y la ponencia alternativa, la del senador Díaz, solo hay un cambio sustancial. Se mantiene la idea que las EPS se conviertan en gestoras de salud y vida, pero agrega que estas pueden ser creadas bajo una nueva personería jurídica. Y dice que esas gestoras de salud y vida tendrán la capacidad de inscribir en los CAPS, los centros de atención primarios en salud, los pacientes cuando estos decidan a cuál quieren pertenecer, porque a diferencia del proyecto original, la ponencia alternativa le permite a usted como paciente escoger el CAP al que quiere estar afiliado, que no se le imponga el más cercano a su casa. La disputa entre el gobierno nacional y la gobernación de Antioquia por la vaca que organizó el gobernador Andrés Julián Rendón para financiar la construcción de las vías de cuarta generación en el departamento suma un nuevo capítulo. Escribió el presidente advirtiendo que el gobernador Rendón habría incurrido en el delito de captación masiva y habitual de dineros. Estás escuchando Blue Radio y bluradio.com.
8:15, se incendió un bus en carreteras de Santander. Julián Mejía, ¿en dónde exactamente? Ricardo, sí, es una noticia en desarrollo. Es un bus de la empresa Concorde que cubría la ruta Bogotá-Bucaramanga. Se incendió a la altura del sector conocido como Curos. Este vehículo iba con 21 pasajeros a bordo. Afortunadamente alcanzaron a ser evacuados y no presentan lesiones. En este momento hay paso restringido en este tramo de la vía San Gil-Bucaramanga sobre el sector Curos. Precisamente ya las autoridades están investigando qué causó el incendio, pero preliminarmente se conoce, Ricardo, que aparentemente fueron fallas eléctricas en el bus. ¿Cómo avanza la salida de viajeros de Bogotá, Felipe García? Hola Ricardo, sí señor, los saludo desde el Centro de Monitoreo desde la Secretaría de Movilidad. La única novedad a esta hora es un accidente exactamente en la calle 13 con carrera 60, justo al frente del Centro Comercial Plaza Central. Un camión se volcó en esa zona de la ciudad, Ricardo, pero a pesar de este accidente en el que no hubo heridos, hay que decirlo, la movilidad fluye a esta hora sin problema. Hay autoridades ya en el punto atendiendo la emergencia para retirar el vehículo cuanto antes. Hay movilidad reducida solo a un carril exactamente en la calle 13 con carrera 60. Estuvimos mirando, Ricardo, también las otras salidas de la ciudad. En la salida por la autopista sur fluye hasta ahora la movilidad con una velocidad promedio de 35 kilómetros por hora. Asimismo, como le mencionaba, en la calle 80, también en la calle 13, como le mencionaba también hace un momento, y en la salida por la vía Bogotá-Villavicencio, lo mismo, Ricardo, la movilidad fluye sin problema a esta hora. Hay un poco de trancón, hay que decir, en la autopista sur saliendo por el cementerio a la altura de la localidad de Bosa, pero no muy grave este trancón. Dicen los viajeros que la movilidad fluye con tranquilidad. 35 kilómetros por hora es la velocidad promedio en la ciudad. Y hace un momento la secretaria de Movilidad, Claudia Díaz, recordó cómo va a funcionar pues justamente el pico y placa regional en la entrada de Bogotá este domingo. Escuchemos. Este domingo 31 de marzo tendremos pico y placa regional en los corredores de ingreso a Bogotá. El horario es de 12 del día a 8 de la noche, de 12 del día a 4 de la tarde. Podrán ingresar los vehículos que su placa termina en número par, y de 4 de la tarde a 8 de la noche vehículos terminados en placa impar. Recordemos, Ricardo, que la multa para quienes incumplan este pico y placa regional es de poco más de 560.000 pesos. Muy bien, Felipe, 8:17 minutos. Me cuenta entonces, ¿normalidad en las salidas de Bogotá a esta hora o había un accidente, un volcamiento de un camión en la calle 13? ¿Superado el lío? Sí, señor, ya está superado. Hace un momento hablamos con el coronel Wilson Barrios, que es el jefe de la seccional de tránsito y transporte de la policía. Nos mencionó que como no hubo heridos, fue muy fácil retirar el vehículo con una grúa de allí, de la calle 13 con carrera 60, Ricardo. Muy bien, Felipe, 8:17. Ricardo, ¿cómo le va a usted con el control del acceso a Internet de sus hijos? El control al acceso, bien, sin problema, sí. Sí, con los bloqueadores, con todos los controles correspondientes. ¿Utiliza programas que limitan los contenidos que puede mirar o cómo lo controla? Sí, exactamente. ¿Uno cómo controla el tiempo? ¿Ahí? Bueno, el tiempo tiene otra... el tiempo, ese es otro negocio. Ese ya es otra negociación distinta. Pero por lo menos sí hay bloqueo, digamos, de contenidos, de cosas que no corresponden, sobre todo para los chiquitos. Ya la más adolescente tiene otro... Eso es otra la manera. Sí. Ya es el diálogo y la manera en que se aborda, incluso desde el propio colegio, la estructura misma de ese tipo de acciones. ¿Cómo le va, Paola, a usted con el Departamento de Control de Tiempo y de Contenidos a Internet? Complicadísimo. Digamos, en ese sentido, sí creo que se deberían inventar algo que obligatoriamente apague todos esos aparatos. Es que los tiempos sí son... Sí, que implosionen casi, ¿no, Ricardo? Es cierto. No, de verdad, qué rollo. Que implosión. A lo misión imposible, esto se autodestruirá. Total, sí, claro. En 5 segundos. No, sobre todo que la peleadera uno con los hijos sí es muy aburridora. Yo descansé cuando mi hija cumplió 18 años. Mi hija, eso ya es su responsabilidad. Sí, es un tema que no es fácil. Porque es una peleadera. Sí. Y entonces lo hacen escondido debajo de las cobijas, entonces uno les quita los teléfonos, entonces la mala cara, o sea, es dramático, pero además es más difícil cuando son más pequeños, Luis Ernesto, porque ahí están expuestos a muchos más riesgos. Cuando tienen más edad, cuando son más grandes, digamos, ya tienen herramientas para saber en qué momento pueden tener algún tipo de peligro, pero cuando son pequeños hay que tener mucho más cuidado que en los otros casos. Pero Ricardo, mire, algo que yo hice y sin ser experto en tecnología, pero me puse a ver tutoriales y demás, era para ver cómo deshabilitar ciertas funciones
en cualquier dispositivo al que ellos puedan tener acceso. Y eso, digamos, como es tan tecnológico y uno como papá generalmente no se sienta a hacer eso, pero hay muchas herramientas que permiten realmente cerrar el acceso a contenido, limitar que si por ejemplo el televisor tiene acceso a internet, pues solo puedan entrar con contraseña los padres cuando quieran acceder a cierto contenido. En fin, yo sí creo que hay muchas herramientas que vale la pena explorar, y yo estoy en una situación casi que contraria, y es que los hijos, yo tengo una niña de 8 y un niño de 6, cuando ven a su familia todos conectados al celular, todos viendo el celular, son ellos los que reclaman y dicen, mire, todos están chateando, todos están viendo el celular, y entonces pues de pronto esta generación, los más chiquitos, van a crecer con algo de resistencia también a esa hiperconectividad que tenemos los grandes. ¿Será? Pues quién sabe. Yo no sé, Ricardo, esta es una pelea muy difícil. Mis hijos ya son un poco mayores, tienen 15 y 18 años. Y yo creo que es una pelea un tema de poner límites, de poner espacios libres de celular, horas establecidas para la desconexión, etcétera. Ya cuando son más pequeños, yo sí estoy de acuerdo en que se debe hacer un monitoreo de qué tipo de contenidos están viendo, qué tipo de redes sociales están usando, con quién se están comunicando, y ya existen muchos mecanismos para eso, que para papás de niños de, no sé, si les llegan a dar acceso a un teléfono a los 6, 7 años, como uno ve muchos niños por ahí con acceso a esa edad, y por ahí hasta los 13, 14, estar mirando muy de cerca con quién están hablando, qué redes están abriendo, qué contenidos están viendo. Fundamental. Y ya después es formarles carácter, yo creo, Ricardo. Esa es la enseñanza que me queda a mí de años de lucha con esto, que darles el carácter para entender qué puede ser peligroso, qué no pueden hacer en redes sociales, que implica unos riesgos. La publicación de fotos personales en redes sociales, en grupos de chat, implica unos riesgos que ellos, cuando uno se los dice, mi experiencia es cantaleta. Ya cuando aprenden de casos que les han pasado a amigos o amigas, en donde le pasaron una foto un poco comprometedora a un amigo y esa foto se difundió masivamente, desafortunadamente aprende a las patadas ese niño o esa niña, y el resto de compañeros afortunadamente aprende cintan a las patadas. Sí. Pero es un tema muy difícil. Déjeme recomendar, Ricardo, un libro que salió publicado ayer o antier, el 22, de Jonathan Haidt, que se llama La generación ansiosa. Salió en Amazon creo que ayer o antier, y es las implicaciones de esta generación que hoy tiene, no sé, entre 10 y 20 años o un poco más, que crecieron, digamos, hiperconectados, y que eso ha generado unos problemas de ansiedad, de salud mental, etcétera, los cuales el padre Linero, o sea, esos problemas el padre Linero permanentemente nos los recuerda, pero es como lo último que hay en investigación sobre ese tema. La y las generación consecuencias ansiosa. de largo plazo son la generación ansiosa de Jonathan Haidt. Vamos a leer ya 823. Está disponible en Amazon. Clave, porque esa es otra arista. Y otra es la de la Organización Mundial de la Salud, que revela un estudio en Europa que señala que efectivamente muchos niños que tienen acceso a Internet siendo muy pequeños son víctimas de acoso. Las cifras son muy alarmantes en Europa, repito, pero obviamente tiene que ser una situación muy similar en nuestro país. Silvia. Ricardo, autoridades y padres tienen que tomar nota de esto. 15% o 1 de cada 6 niños entre 11 y 15 años, que es el rango de edad en que se centró el estudio, está siendo víctima de ciberacoso. Y la cifra va en aumento, es lo que dice este estudio realizado en 44 países de Europa y Asia Central, comandado por la Organización Mundial de la Salud y que ha sido publicado hoy. El estudio, que lleva por título Comportamiento de salud en niños de edad escolar, encontró que el acoso físico se ha mantenido estable. Esto es, que un 11% de los menores dijo haber sido acosado en la escuela. Eso comparado con el 10% de los niños preguntados en la edición anterior del informe. Los datos dicen que las formas virtuales de violencia entre compañeros se han vuelto particularmente prominentes desde el comienzo de la pandemia del COVID-19, cuando los mundos de los jóvenes se volvieron cada vez más virtuales durante los periodos de confinamiento. Dice el estudio que el porcentaje que sufren acoso cibernético
genéticos ha pasado del 12 al 15% en los niños y del 13 al 16% en el caso de las niñas. Y también hay un cambio en el lado de los agresores. Hay una subida en el porcentaje de ciberacosadores del 12 al 14% en niños y del 7 al 9% en las niñas. ¿Por qué está la OMS preocupada por esto? Dice el comunicado que los jóvenes pasan hasta 6 horas al día en línea. Por lo tanto, incluso pequeños cambios en las tasas de acoso y violencia pueden tener profundos impactos en la salud y el bienestar de miles de personas. El estudio refleja además que esto ocurre en todas las capas sociales. No hay distinción ni por ingresos ni por nivel profesional de los padres. Dice la OMS de Europa que el aumento de niñas y niños acosadores exige soluciones urgentes que promuevan la seguridad digital, la empatía y la cultura de la inclusión, Ricardo. Estás escuchando Blue Radio. Un ser humano feliz es aquel que se conoce, se acepta y se ama. Es ese que tiene conexión con su propia esencia, que reconoce sus cualidades, que reconoce sus limitaciones. Ese ser humano no necesita ostentar, aparentar. Ese ser humano es quien es. Cuando uno tiene miedo de ser aceptado por los otros, tiene que recurrir a las apariencias. Y eso lo hace vivir en una vida falsa. Eso lo llena de miedo y no le permite realizarse. Hoy te quiero invitar a que te conozcas, a que te aceptes y a que te ames tal cual eres, sin miedo, y que seas tú y vivas feliz. Tú sabes. Esta es Blue Radio, la alternativa. 8:27, Juan Camilo, ya se retomaron las tareas de búsqueda de las 6 personas fallecidas luego del desplome del puente en Baltimore. Sí, Ricardo, en efecto, y de hecho las autoridades lo que están diciendo es que han logrado recuperar lo que es conocido como la caja negra del buque, en este caso del buque Dali, para tratar de determinar cuáles fueron exactamente las fallas técnicas que se habrían presentado que ocasionaron este accidente a fin de cuentas, porque recordemos que el buque, minutos antes de accidentarse, de golpear la estructura del puente, perdió la energía varias veces según lo que parece indicar las imágenes, incluso a tal punto que la misma tripulación pudo emitir este mensaje de alerta a las autoridades en Baltimore para que lograran cerrar el tránsito por el puente. Pero de hecho, en torno a lo que tiene que ver con la labor de rescate, sí se reanudaron a las 6 de la mañana hora del este de los Estados Unidos, y los gobiernos de Guatemala, México y Honduras, y también autoridades en El Salvador, han confirmado que ciudadanos de sus países están entre las víctimas, y también se cree que hay, o más bien, particularmente estas son las nacionalidades de los 6 trabajadores fallecidos en este accidente. Hablamos de fallecidos porque si bien aún se encuentran desaparecidos, las autoridades luego ya de varias horas han anunciado que cambian de fase de búsqueda a fase de recuperación de cuerpos, porque los 6 se presumen fallecidos. Esa fue la información que dio en las últimas horas la Guardia Costera. No hay claridad de cuánto tiempo tome retirar la totalidad de escombros del acero y lograr restablecer el paso hacia el puerto de Baltimore, así como tampoco es claro cuánto tiempo más toma encontrar los 6 cuerpos de los trabajadores perdidos. Otra claridad dada por la Guardia Costera es que en las últimas horas tiene que ver con respecto a los vehículos que se encuentran sumergidos en el río. Todo apunta a que eran vehículos de los trabajadores que se encontraban en el puente. Sí existe una posibilidad de que hubiera habido vehículos de otras personas ajenos, pero dicen que es una posibilidad muy distante, dado que el mensaje de alerta, la llamada de Mayday del buque, sí sirvió a tiempo para lograr cerrar el tránsito del puente. Lo otro son los esfuerzos de reconstrucción y el impacto económico. Las operaciones en el puerto de Baltimore están suspendidas, ya hay otros cargueros que están de hecho estacionados sin poder entrar al puerto, y es probable que pasen bastantes días para que la Guardia Costera y el Cuerpo de Ingenieros de las Fuerzas Armadas puedan retirar la totalidad
de los escombros. Ese puerto es considerado como el 9º más grande en Estados Unidos para mercancía internacional. Manejó más de 52 millones de toneladas, valoradas en más de 80.000 millones de dólares en el 2023. Y de acuerdo a cifras de la gobernación de Maryland, representa 3.300 millones de dólares anuales en ingresos personales, genera más de 15.000 empleos directos, genera también más de 395 millones de dólares en impuestos y 2.600 millones de dólares en ingresos para negocios. Ricardo. Muy bien, Juan, 8:30. Javier Díaz es el presidente de la Asociación de Exportadores de Colombia. Desde muy temprano les he contado que hay consecuencias para la economía colombiana por cuenta del accidente que llevó a la caída de este puente en Baltimore, en Maryland, en los Estados Unidos. Doctor Díaz, bienvenido. Muchas gracias por atendernos. Ricardo, muy buenos días para usted y para todos los oyentes. ¿Cuántas toneladas de exportaciones colombianas pueden pasar anualmente por el puerto de Baltimore? Pues exportaciones que se dirigen a los Estados Unidos e ingresan por el puerto de Baltimore ascienden a la suma de 138.800 en el último año. Allí básicamente se refiere a manufacturas de asfalto, que es el 37%, algo más de 51.000 toneladas. 20.000 toneladas van desde Buenaventura, comida para bebés, 14.000 toneladas de café, 2.500 toneladas de pulpa de mango que salen del Caribe colombiano, de Cartagena, 5.000 toneladas de resma de papel, y además en menor proporción ferroníquel, confitería y baldosas. Esos son como los principales productos que Colombia exporta y que ingresan por este puerto. Muy seguramente estos exportadores tendrán ahora que buscar alternativas, cambiar su logística para ingresar al mercado de los Estados Unidos. Como si fuera tan fácil. ¿Cuáles son las alternativas, doctor Díaz? No, yo creo que hay que mirarlas porque primero hay que ver cuánto tiempo puede demorar el retorno de las actividades en Baltimore y dependiendo de eso mirar qué frecuencias, qué otros puertos se pueden tocar desde Colombia. Yo no tengo información todavía porque cada una de las empresas deberá estar haciendo ese trabajo. Menciona usted un montón de manufacturas, menciona también asfalto, pero no menciona entre las exportaciones colombianas que entran por Baltimore a los Estados Unidos el carbón. Y se lo pregunto en particular porque hoy toda la prensa financiera habla que el derrumbe de ese puente va a bloquear las exportaciones de carbón y que se prevé una alza importante en el precio del mismo. ¿Hay información al respecto? ¿El carbón colombiano no entra a los Estados Unidos vía Baltimore? Yo no tengo información sobre carbón. Yo estuve mirando básicamente las fuentes de información disponibles y desde Colombia lo que encontramos fue estos productos. No me atrevo a decir si carbón ingresa por allí, pero no aparece en nuestras cifras. Doctor Díaz, para nadie es un secreto que Estados Unidos es nuestro principal socio comercial. Bueno, China viene pisando ahí los talones, pero las exportaciones hacia Estados Unidos tienen un gran peso dentro de todas nuestras exportaciones totales. Estas cifras que usted nos acaba de comentar, ¿qué tanto peso tienen sobre todas las exportaciones colombianas para saber si está comprometido un gran porcentaje de las mismas por la caída de este puente? No, las exportaciones colombianas a los Estados Unidos tradicionalmente han estado oscilando entre el 25 y 30%. Indudable que del total de las exportaciones que hace el país, entre el 25 y el 30 van al mercado de los Estados Unidos. Y el principal puerto de ingreso de nuestros productos es Miami. El puerto de Miami es nuestro principal puerto de ingreso. ¿Tiene, por ejemplo, este puerto de Miami la capacidad de albergar todas esas exportaciones que ahora deben entrar a la costa este de Estados Unidos por ese lado? Pues esa es parte de lo que hay que mirar. ¿Qué otros puertos en la parte este de los Estados Unidos podrían servir de alternativa? Porque no solamente hay que mirar las frecuencias de los buques, qué buques tocan Colombia y tocan los puertos, sino también internamente cómo se
pueden movilizar esas exportaciones, esos productos ya al interior de los Estados Unidos. En muchos casos, algunas de estas exportaciones van por tren, otras van por camión. Entonces hay que mirar la logística integral. Y eso es parte de lo que se está estudiando en este momento. Y en esa logística, claro, subirlas por tierra debe encarecer muchísimo más los costos. ¿Tienen ustedes algún tipo de estudios al respecto? ¿Cuánto más tienen que pagar los exportadores colombianos para poder como poner? le digo, esta información hasta ahora se está procesando. Además, en una semana muy corta. Sí, sí, claro. Y doctor Díaz, ¿y de allá para acá hay algún efecto? Es decir, ¿vienen algunas importaciones colombianas desde este puerto de Baltimore? No tengo información al respecto. No miramos esa parte. Solamente exploramos la parte de Expo. Vamos a mirar Impo Perú, pero no la tengo. Sí. ¿Hay algún plan de contingencia en un escenario como estos, doctor Javier Díaz, que se tenga previsto cuando obviamente esto puede suceder? Ya hemos tenido situaciones no iguales pero similares, por ejemplo con la sequía que se dio y que se sigue dando todavía en el paso por el canal de Panamá. Se han dado contingencias y eso afecta a la cadena de suministros. ¿Hay algún plan de contingencia para asumir situaciones como esta? Hay que analizar, porque en muchos casos en Colombia las exportaciones se hacen FOB puerto colombiano, es decir, la responsabilidad del exportador es poner la mercancía, por ejemplo, en el puerto de Cartagena, al costado del buque. Y de ahí en adelante, el importador es quien tiene los contratos de transporte con las navieras. Entonces, en muchos casos, ni siquiera la empresa colombiana es quien maneja esto. Son los importadores que compran FOB en Colombia y ellos manejan los contratos de transporte. Entonces, toca mirar con los compradores cuáles son las alternativas. Claro, ese escenario habría que analizarlo, habría que verlo. Víctor, por supuesto que esto genera traumatismo, genera dificultades, en cualquier caso, para las exportaciones colombianas, ¿no? Claro, y yo le quería preguntar al doctor Díaz, pues que recientemente, después de la pandemia, por problemas logísticos que ocurren muy lejos de Colombia, pues hemos tenido ciertos impactos sobre el bolsillo. Por ejemplo, la inflación de los colombianos se disparó en parte por el tema de la crisis logística, de los contenedores en algún momento. ¿Ustedes en este momento tienen alguna medición sobre el impacto que esto podría generar, la caída de este puente y la interrupción que podría generar en el transporte de mercancías sobre el costo de vida, la inflación mundial y de pronto la de Colombia? ¿Podríamos tener un impacto significativo? Estamos mirando esas cifras porque lo que hemos estado observando, analizando hasta el momento es más lo que está ocurriendo en el Mar Rojo, en el canal de Suez, con el ataque de los hutíes a las flotas mercantes y la decisión de algunas flotas. Maersk, por ejemplo, en algunas de sus frecuencias dijo: no voy a surcar más el canal, y entonces tiene que dar una vuelta por África muy larga, y eso ha llevado a que los fletes en los últimos meses estén subiendo. Ese es un efecto que hemos sentido en los fletes. Y el otro efecto que hemos sentido en los fletes tiene que ver con Panamá, la sequía del canal de Panamá, el no tener agua suficiente en el lago Gatún para alimentar las esclusas ha llevado a que Panamá tenga que ampliar el tiempo que toma un buque para cruzar el canal. Y la alternativa es bajar hasta el sur del continente para volver a subir y retomar al Atlántico. Algunas navieras, Maersk, por ejemplo, en algunas de sus frecuencias, dijo: yo voy a hacer el tránsito en tren, poniendo un operador en el Pacífico, otro operador en el Atlántico, y mandar las mercancías por tren, pero es mucho más costoso. Entonces, esos dos fenómenos han implicado pues que se incrementen los costos, porque los buques ahora toman mucho más tiempo en hacer ese recorrido y por lo tanto hay menos disponibilidad de buques y es mucho más costoso. Entonces los fletes han subido. Esperamos que igualmente este fenómeno también afecte los fletes, pero estamos mirando, porque va a depender de cuánto tiempo dure este cierre del puerto. Sí, estábamos hace unos minutos
constante contacto mirando y dicen que no va a ser de corto plazo, Juan Camilo, en Washington, no va a ser una situación inmediata, puede tardar largo tiempo el restablecimiento de, por lo menos, montar el puente. ¿No? Ese es un punto importante que veremos, pero de eso depende si hay o no un aumento en los precios de los fletes. Doctor Javier Díaz, muchísimas gracias por estos minutos. A ustedes muy amables. Estás escuchando Blue Radio. En un hecho pocas veces visto en la historia del Congreso de la República y del que no se tenga precedente conocido, los senadores decidieron correr su descanso de Semana Santa y producto de una solicitud liderada por la senadora del Pacto, María José Pizarro, y el senador verde Inti Asprilla, junto con el respaldo de otros 50 parlamentarios, se desarrolló una sesión plenaria en la mañana de este martes santo. La mayoría de los senadores cumplieron la tarea y lograron un quórum de 81 congresistas. Ya con esta sesión informal se espera que queden finalizados todos los obstáculos para que el lunes de Pascua, a partir de las 3 de la tarde, se dé la discusión de las 4 ponencias que se han radicado frente a la reforma pensional. Sin embargo, los tiempos son cada vez más estrechos y solo quedan 55 días hábiles para que esta iniciativa supere las barreras de la plenaria del Senado y los 2 debates restantes en Cámara, so pena de ser archivado y que se deba presentar un nuevo proyecto en la próxima legislatura. En el mismo caso, corren el riesgo la reforma a la salud y la reforma laboral. Crisis política y diplomática entre Colombia e Israel, luego de que el presidente Gustavo Petro anunciara el rompimiento de las relaciones si ese Estado no cumple con la resolución de Naciones Unidas del Consejo de Seguridad sobre un alto al fuego en la Franja de Gaza. La respuesta muy dura del canciller israelí, que acusó al presidente Gustavo Petro de estar apoyando a los asesinos y violadores de bebés de Hamas y que eso es una vergüenza para el pueblo colombiano. 8 de la mañana, 41 minutos. Las remesas cada día cobran mayor relevancia dentro del gasto de los hogares colombianos. Alrededor de este indicador surgen muchas polémicas, sobre todo por las razones que llevan a miles de colombianos a dejar el país y buscar oportunidades en otros lados. Pero sin entrar en esa polémica y mirando netamente el impacto económico, se resalta que este indicador, arrancando este año, vuelve a batir registros históricos. Vale la pena recordar que el año pasado llegaron remesas a Colombia por más de 10.000 millones de dólares y sobre esa cifra tan grandes, históricas, sin precedentes, hay nuevos crecimientos en este 2024. Por tercer mes consecutivo llegan más de 900 millones de dólares en remesas a Colombia. Desde diciembre estamos viendo este récord y la cifra más reciente es la siguiente. En febrero de este año, los colombianos en el exterior enviaron 913,93 millones de dólares, lo que representó un crecimiento de 9,76% frente a febrero de 2023, datos oficiales del Banco de la República. Entre las razones hay muchas. Una de ellas, que Estados Unidos, que es el país desde donde más remesas se envían hacia Colombia, sigue esquivando la recesión. Su economía y su mercado laboral se mantienen sólidos y esto les da cierta estabilidad a los compatriotas que viven allí y que suelen enviar dólares a sus familiares. Los departamentos que más están recibiendo remesas y que se han convertido en un motor clave para sus economías son Valle del Cauca, Cundinamarca y el departamento de Antioquia. ...8:43, palmas y aplausos para el Aeropuerto El Dorado de Bogotá, el más puntual de toda América Latina y uno de los 10 más puntuales de todo el planeta. Según el análisis de la plataforma de aviación Cirium, que todos los años analiza el desempeño operativo de todos los aeropuertos del mundo y pone los reflectores sobre la puntualidad, porque time is money, porque el tiempo es el activo más valioso de todos los seres humanos. Puntualidad en la que sobresale precisamente el Aeropuerto El Dorado, único aeropuerto de toda la región dentro del top 10, donde ocupa la casilla número 4 con un nivel de puntualidad del 84% en las salidas de aviones, precedido únicamente por el aeropuerto Kempegowda en la India en el puesto número 3, el aeropuerto de Rajiv Gandhi también en la India en la segunda posición y el aeropuerto de Minneapolis en los Estados Unidos en el primer lugar como el aeropuerto más puntual de todo el mundo. Estás escuchando Blue Radio.
noticia urgente. Señoras y señores. Tendencia a nivel global. Bienvenida, mil gracias por estar con nosotros hoy aquí en Blue Radio. Usted enfermo por el fútbol y los compañeros de seminario en retiros. Rezando rosario y yo. En noticia del momento urgente en Blue Radio. Blue, más que radio. El senador de los Verdes, Fabián Díaz, radicó la esperada ponencia alternativa de la reforma a la salud, que dice él es el intento por un consenso entre opositores y gobierno. Uno podría decir que entre la reforma del gobierno y la ponencia alternativa, la del senador Díaz, solo hay un cambio sustancial. Se mantiene la idea que las EPS se conviertan en gestoras de salud y vida, pero agrega que estas pueden ser creadas bajo una nueva personería jurídica. Vamos a Buenos Aires, 8 de la mañana, 45 minutos. Hay una nueva polémica que envuelve al gobierno del presidente Javier Milei, que confirmó en las últimas horas que va a eliminar 70.000, escúchelo bien, 70.000 contratos de trabajo en la administración pública que vencen a finales de este mes. Es parte del durísimo plan de ajuste fiscal que adelanta el presidente argentino. Esteban Armayor, desde la capital de ese país, desde Buenos Aires. Ricardo, buenos días. Durante el Foro Económico Internacional de las Américas que se celebró en Buenos Aires, estas fueron las palabras del presidente argentino. Echamos 50.000 empleados públicos, no solo eso, sino que además se dieron de baja contratos y fíjense que ahora están cayendo más contratos y van a caer 70.000 contratos. Además, eliminamos 200.000 programas sociales entregados de manera irregular y en ningún momento descuidamos la política social. Estas declaraciones del mandatario se conocieron ayer, al cabo de una jornada de protesta convocada por la Asociación de Trabajadores del Estado contra los despidos masivos que lleva adelante el gobierno de Milei. Con movilizaciones a las puertas de diversos ministerios y entes públicos, los trabajadores expresaron su rechazo a los despidos y los cierres de organismos. Como parte de su drástico plan de ajuste de shock para recuperar el superávit fiscal, Milei, quien asumió la presidencia argentina, recordemos, en diciembre pasado, ha cancelado miles de contratos de trabajadores que se habían incorporado a la administración pública en el último tramo del gobierno del peronista Alberto Fernández. Además, ha avanzado con el cierre de ministerios, secretarías, organismos y empresas estatales, lo que ha supuesto también un buen número de despidos. De acuerdo a los últimos datos oficiales disponibles, en enero pasado, la dotación de personal estatal era de 333.853 trabajadores, de los cuales 224.072 estaban en la administración pública nacional y 109.781 en empresas y sociedades del Estado. Desde Buenos Aires, Argentina, Esteban Armayor para Blue Radio. Esteban, gracias. 8:47, Luis Ricardo, Ernesto. Sigue la crisis económica en Argentina. Ahora, Milei dijo que necesitaba plazo, que le dieran un tiempito, porque eso no iba a ser fácil. Y está teniendo unos indicadores en inflación relativamente favorables. Entonces sí, se reduce la inflación, pero con la fórmula más trágica que uno se puede imaginar, contrayendo la economía. Por supuesto, si la gente no tiene plata para comprar nada, pues los precios caen. Es que usted ve los supermercados con los productos que no se venden, porque en este año lo que proyecta el Economist en un informe que presentó esta semana es que la economía argentina se va a contraer el 4%. Entonces, claro, si la economía decrece, pues también caen los precios y se controla la inflación. Pero la pobreza en los argentinos ha subido y va a subir 12% en estos meses de gobierno. 12%, eso es que es personas pasando hambre. Entonces las recetas económicas pueden mejorar los indicadores de inflación, pero un altísimo costo social. 8:48, hablando de Argentina, sigue sin luz la casa del embajador argentino en Caracas. Le cortaron el servicio, escuchen ustedes los métodos bajos del régimen de Nicolás Maduro, porque están en ese lugar varios opositores buscando refugio porque tuvieron información de que iban a ser detenidos. Santiago Martínez. Sí, Ricardo, con una planta eléctrica estaría dando energía en este momento a la casa o la residencia oficial del embajador argentino aquí en Caracas, ubicada al sureste de la ciudad, entre Las Mercedes y Vallearribo, una zona de las más pudientes, podríamos decir, acá en la capital venezolana. Y esto ocurre porque, tal y como confirmó el mismo gobierno argentino, desde el pasado lunes habría ocurrido una interrupción del suministro eléctrico que entendemos no ha sido aún solventado. Y en ese comunicado, pues Argentina aprovecha y confirma también que tiene allí, dentro de su residencia, varios del equipo de Marcolina Machado,
Machado, que son, bueno, ellos dicen varios opositores que son buscados de la semana pasada, pues fueron acusados por Fiscalía de estar dentro de una conspiración. De hecho, Argentina textualmente dice que ha acogido a líderes políticos de la oposición ante el deterioro de la situación institucional, el hostigamiento y persecución. Y extraoficialmente esas personas serían del equipo de María Corina Machado, aunque no lo dice Argentina, lo hemos conocido por otras vías, y serían Pedro Urruchurtu, Magali Meda, Humberto Villalobos, Claudia Macero, su jefe de comunicaciones, Omar González, y un sexto dirigente opositor que su nombre no fue comunicado o no trascendió. Esto, recordemos, es el caso de la semana pasada, Ricardo, cuando justo el día que comenzaba la inscripción de los candidatos fue comunicado que estas eran en total 9 personas, 2 fueron detenidas y otros 7 fueron buscados del equipo de María Corina Machado. En el comunicado, Argentina advierte a Venezuela pues cesar o pide cesar cualquier acción deliberada que ponga en peligro la seguridad del personal diplomático y de los venezolanos que están allí bajo estatus de protección. Es decir, pareciera, Ricardo, que es una interpretación a raíz del comunicado que ese corte eléctrico sería pues la respuesta o la molestia del gobierno porque Argentina pues le dio refugio a estos opositores. Ricardo. 8:50 minutos. La forma más burda y descarada de actuación de la dictadura de Venezuela. 8:50. Soy el capitán de navío Carlos Urbano, jefe del Estado Mayor del Comando Específico del Archipiélago de San Andrés. Buenos días, capitán. Muy buenos días, un cordial saludo para usted, Ricardo, y todos sus oyentes. Sí, ustedes adelantaron una incautación que es la más grande en el Caribe colombiano durante estos primeros meses del año. Más de 3 toneladas de cocaína. ¿En dónde se adelantó el operativo específicamente, capitán? Sí, señor, correcto. La Armada Nacional, a través de sus componentes operativos de la Fuerza Naval del Caribe y el Comando Específico de San Andrés y Providencia, en una operación de interdicción marítima de forma conjunta con aeronaves de la Fuerza Aérea Colombiana y combinada con aeronaves del Comando Sur de los Estados Unidos, asimismo plataformas de la Fuerza Naval del Caribe, pudieron detectar una embarcación en aguas jurisdiccionales del departamento Archipiélago de San Andrés. Inmediatamente informaron a las unidades de superficie y de reacción rápida de la Armada Nacional y se procedió a la verificación y detección de esta embarcación tipo Go Fast sospechosa en la jurisdicción. ¿Iba en alta mar o estaba detenida en algún sitio la lancha Go Fast con estas más de 3 toneladas de cocaína, capitán? Esta embarcación tipo Go Fast se encontraba en desplazamiento, iba en aguas marítimas de la jurisdicción. Inmediatamente las unidades de reacción procedieron con la unidad de superficie a efectuar todos los procedimientos de interdicción. Al ver las unidades, observar las unidades, estos sujetos trataron de emprender la huida, tratando de hacer maniobras evasivas y poniendo en riesgo a la tripulación. Sin embargo, debido al entrenamiento de nuestro personal, se pudo controlar la situación, interdictar y neutralizar esta embarcación, en la cual se iban a bordo 5 sujetos, 3 de nacionalidad colombiana, un sujeto de nacionalidad venezolana y un sujeto de nacionalidad hondureña, los cuales son inmediatamente conducidos con todos los protocolos de seguridad establecidos por la Armada Nacional, la Fuerza Naval del Caribe, a la estación de guardacostas de San Andrés. ¿Hacia dónde llevaban esta droga? Esas más de 3 toneladas de cocaína, ¿hacia dónde iban? Bueno, este alijo, esto es materia de investigación por parte de las personas indicadas y competentes. Sin embargo, la mayor probabilidad es que este alijo iba con destino hacia las costas de Centroamérica para después ser distribuido en Norteamérica, los mercados de Norteamérica. El valor que tiene estipulado son más de 115 millones de dólares que corresponderían a las 3.3 toneladas de clorhidrato de cocaína. Sí, pero ellos no han entregado ninguna información, ellos no han contado para dónde iban o cuál era el objetivo del envío de este cargamento de cocaína. Bueno, Ricardo, esto hace parte de unas investigaciones que adelantan la Armada Nacional con el fin de poder continuar contra la lucha del tráfico ilegal de sustancias, de la organización al servicio del narcotráfico, y se continúa con todos los medios, las capacidades, asimismo con todas las informaciones y con todas las operaciones, tanto coordinadas como combinadas, con el fin de poder seguir contrarrestando cualquier delito y salvaguardando la vida humana en el mar. Mire, ¿cuál fue el apoyo del Comando Sur de Estados Unidos a esta operación? Bueno, una vez se tiene conocimiento de la embarcación sospechosa a alta velocidad en aguas del Mar Caribe, inmediatamente se efectúan coordinaciones con diferentes medios y capacidades, entre eso una aeronave de la Fuerza Aérea Colombiana, una aeronave de la Armada Nacional, de la Fuerza Naval del Caribe, patrullero marítimo y asimismo una aeronave del Comando Sur.
Se efectúan todos los procedimientos establecidos para la interdicción marítima con el fin de poder detectar la embarcación, saber características y posibles cursos, y asimismo efectuar la interdicción marítima por parte de nuestras unidades de guardacostas y de superficie. Sí, capitán, se suma este operativo a otro que se realizó en Santa Marta. Estamos viendo las imágenes en nuestro canal de YouTube de cómo se dio la operación de la Armada buscando la interdicción de esta lancha Go Fast en cercanías del archipiélago de San Andrés. ¿Ustedes también tienen información sobre lo que pasó en Santa Marta? Porque en Santa Marta se incautaron casi 2 toneladas de cocaína en un cargamento de aguacates. Bueno, como jurisdicción del comando específico, tenemos la información aquí en el departamento, sin embargo, en el departamento de Archipiélago, sin embargo, pues todas las informaciones son canalizadas a través del comando de la Fuerza Naval del Caribe, sí, y son desarrolladas con todas las capacidades, medios que hacen parte de la Armada Nacional y las diferentes unidades operativas. Sí. ¿Podrían tener vínculo, podrían tener relación esos dos cargamentos, el de la lancha Go Fast y el de Santa Marta? Bueno, en este momento no tendría conocimiento, es parte y motivo de investigación de otra unidad de nuestra Armada Nacional, en la cual alerta a todas las unidades y los componentes operativos para que hagamos parte de la lucha contra esta organización al servicio del narcotráfico, y especialmente nosotros aquí en la jurisdicción del departamento de Archipiélago. Sí. Capitán, una última pregunta. ¿Sí se ha dado un aumento de la interdicción por parte de la Armada, al menos en su jurisdicción, de cargamentos de cocaína? Bueno, Ricardo, la Armada Nacional continúa a través de sus diferentes componentes, con todo el alistamiento, las unidades, nuestro personal. En caso específico de nuestro componente del Comando Específico de San Andrés y Providencia, continuamos con la mayor disponibilidad en cuanto a unidades, medios, con el fin de poder efectuar los diferentes patrullajes y controles en toda nuestra jurisdicción. Como usted bien lo decían, este es uno de los cargamentos más grandes del año, y en este momento nos encontramos en desarrollo de otra actividad también en contra de esta organización al servicio del narcotráfico en nuestra jurisdicción. Capitán, muchas gracias y felicitaciones. A ustedes muy mal, muchas gracias. Estás escuchando Blue Radio. La disputa entre el gobierno nacional y la gobernación de Antioquia por la vaca que organizó el gobernador Andrés Julián Rendón para financiar la construcción de las vías de cuarta generación en el departamento suma un nuevo capítulo. Escribió el presidente advirtiendo que el gobernador Rendón habría incurrido en el delito de captación masiva y habitual de dineros, en una interpretación que no tiene sentido y estaría interpretando erróneamente el presidente. Este delito no podría aplicarse a la colecta organizada por la gobernación de Antioquia, si se tiene en cuenta que la captación masiva y habitual de dineros del público se presenta en aquellos eventos en los que una persona recoge sumas de dinero de los ciudadanos de manera indiscriminada por más de 3 meses a cambio de ofrecerles unos intereses o unos rendimientos. El IVA. 8:58 minutos, Juan Camilo, en Estados Unidos. Impresionante las imágenes que estamos viendo del YouTube de Shakira de su concierto en Times Square. La mejor manera de promocionar su nuevo álbum fue ese concierto gratuito de anoche. Mire ese lleno, Ricardo, 40,000 personas, tenían llenísimo el Times Square, ¿no? Y lo increíble es que fue convocado con pocas horas de anticipación, ¿no? Eso fue una sorpresa. Ahí estamos viendo las imágenes del entorno del Times Square en el concierto de Shakira. Es lo que se conoce como un pop-up show en pleno Times Square, totalmente gratis, y al que naturalmente asistieron decenas de miles de personas. 40,000 es la estimación, y esta cita fue anunciada apenas 2 horas antes. Shakira escribió a las 5:20 de la tarde en sus redes sociales, en su cuenta de X, por ejemplo: Nueva York, nos vemos esta noche en el Times Square a las 7:15 de la noche. Junto a un folleto virtual aparecía su mensaje, en el que la mostraba a ella con el mensaje: Shakira en vivo en el TSX de Times Square. Aparece también en esta foto, en este folleto, junto a un lobo en el aviso. Y sí, Shakira aulló. Bizarrap, escucha esto.
Ahí escuchábamos uno de sus éxitos, con Bizarrap, pero también cantó Hips Don't Lie, Como, Dónde y Cuándo, Te Felicito y Puntería. Shakira revolucionó a los 40.000 asistentes. La ocasión fue, en efecto, para celebrar el lanzamiento de su nuevo álbum Las Mujeres Ya No Lloran, que recordemos fue publicado el pasado viernes. El evento fue transmitido a través de YouTube y por distintas plataformas, duró alrededor de unos 16 minutos y por supuesto Shakira también aprovechó para agradecer a sus fans. Escuchemos uno de esos mensajes que daba allí a sus seguidores. Cantar para ustedes, volver a verlos. Nada se compara con esto. Thank you so much for all the love you've been giving me this week during the release of my new album, Las Mujeres Ya No Lloran. And thank you for showing up. Realmente nada se compara con esto. Yo estoy de acuerdo con Shakira. Es realmente que esas 40.000 personas y la asistencia de ese concierto anunciado nada más con 2 horas de anticipación es increíble. Decía gracias por todo ese amor que me han estado dando durante el lanzamiento de este disco y gracias por haber venido. Bueno, naturalmente cualquiera que hubiera estado cerca hubiera Lástima no haber podido estar en tremendas. Nueva York anoche, hombre. Lástima, pero increíble, Ricardo. Verdad que uno lo escucha y se le eriza un poco la piel a uno de la emoción. Juan Camilo, posibilidades de que superior. Shakira haga algo así en otros países, Colombia, por ejemplo. Pues yo esperaría que sí, ojalá. A mí me parecería increíble. Grosso, no sea tacaño, Pues, pague boleta, sí. que ella tiene este año concierto en Bogotá. Aquí hay una vocecita que insta a Shakira que haga eso. Y la Pero suya ¿por qué también, hace un Víctor? concierto gratuito en otro país y no aquí en Colombia? Bueno, Preguntas los que surgen. patrocinadores tienen dólares allá en Nueva York. Ah, sí, no, eso gratis no fue, ¿no? Sí, ella claro. Sí, factura, ¿no? Como dice, factura de otra forma. Pero Grosso, páguele boleta. Las mujeres a Shakira. ya no lloran. Páguele boleta a Shakira, Grosso, hombre. Sabe que yo casi no pago por conciertos, pero No, sí de lo eso me pagaría, doy cuenta. Con todo gusto. No, Shakira, No, sí, pero el de Shakira vale sí, lo que con uno todo el pague en gusto. ese concierto. Lo Es que sea. ese show de baile, de esa energía de esa mujer, la capacidad además ¿Y cómo vocal así que hay en Bogotá? tiene. ¿Cuándo? Es impresionante. No lo han oficializado. No, estoy preguntando. Pero viene. Tiene gira Pero y no está programado. Es que oí quedé preocupado. Oficial no está la fecha, Porque pero en el único concierto en el que yo me gastaría cualquier plata mire, pero sería yo le oyendo puedo a decir, Shakira. le puedo anticipar que puede ir guardando platica porque en el segundo semestre del año es muy probable que Shakira tenga concierto en Bogotá, Colombia. Bueno, Vaya pues guardando así platica. será, porque realmente Pero ese sí es el ¿Bogotá mejor o espectáculo. Barranquilla? Sí, Bogotá, Colombia. ¿Qué le extraña, Grosso? Sí, Bogotá, Colombia. Esperemos Además, que haga porque ella sí, oficial la gira. ella sí aguanta a la altura de Bogotá, no como otras cantantes que no la aguantan. ¿A quién es el varillazo? No. ¿Para quién es el varillazo? Como Madonna, por Varillazo, ejemplo. varillazo. No, como Madonna, que fue Bueno, a pero es Medellín. que Madonna tiene que como unos 15 años más que No, Shakira, pero no aguanta También la es- altura. También es la cédula, como decimos. Shakira sí 9-3 la aguanta. minutos. Shakira es todo lo bueno que tiene Colombia.